Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre los em, daños que se puede hacer mediante la tortura, los tratos crueles e inhumanos hacia muchas personas. En primer lugar, les explicaré qué realiza la Convención de los contra la tortura, los malos tratos y otras penas crueles, inhumanas y degradantes para la persona humana. En esta convención lo que se requiere es que los derechos sean iguales e intransferibles para todas las personas y también que sea a través de la base de la justicia, a través de la base de la libertad, tanto una libertad de movilidad como una libertad también sexual y también a través de la paz y siempre promoviéndose ese respeto que se debe de tener entre las personas y entre las sociedades. La tortura es todo acto en el cual se va a dañar a una persona en su integridad física, en su integridad emocional, en su integridad completamente humana, dándole un grave daño físico. También podría ser psíquico o mental, y si la persona está en una situación de vulnerabilidad, también es importante reconocer que se expone más. Y el otro es el que hay formas de que se castigue, de que se le pongan penas a estas personas que realmente hacen este tipo de daño, como ser la tortura. Y lo más importante es saber que se les otorga a todos los estados miembros de esta convención que se les pueda generar algún tipo de legislación, algún tipo de como actos o administrativos o también judiciales. La parte judicial tiene que ver mucho para que se pueda impedir todo acto de tortura en cada una de las localidades o de las jurisdicciones, y también cómo nosotros vamos a requerir a alguien que está generando algún tipo de tortura cuando nosotros somos abogados o somos jueces o posiblemente tengamos una injerencia sobre eso, o también las autoridades pertinentes que hagan esto. Entonces tienen que requerir a estas personas que están realizando este tipo de actos, y también tienen que requerir cuáles son los hechos, cómo se van a demostrar los medios de verificación de pruebas para saber si hay acusación o no sobre una persona. Y de acuerdo a derecho, entonces vamos a tener una pena correspondiente de acuerdo a la tortura que se haya hecho o al daño cruel que se le esté realizando a otras personas. Cuando sean casos así como extradición por alguna circunstancia, entonces estos van a ser tratamientos entre los estados, van a ser acuerdos entre extradición entre algún estado y otro, y también estos tratamientos tienen algún tipo de condiciones elegibles, condiciones en las cuales está determinando cómo es que se va a realizar todo el proceso de extradición y por qué. Y también, ¿por qué se hace esto? Para mantener el Estado de Derecho y también para mantener la custodia del acusado, porque también se pone en riesgo. Y estas personas que están sometidas tienen que tener ser bastante custodiados para que ellos tampoco vayan a sufrir este tipo de daños crueles o de casos de tortura. El Estado siempre va a valorar que se garantice el respeto a las personas, que se garantice también que la persona, si es vulnerable, entonces, y se le ha hecho un daño cruel, entonces que a esta persona se le indemnice adecuadamente lo justo, y también no solo se indemnice, sino que se reparen los daños de los que se le ha causado, porque a veces se daña incluso la salud mental y la salud física. Entonces, que se le reparen los daños, y a veces esos daños mentales o psíquicos requieren de muchos años, de mucho tratamiento para que se puedan recuperar. Sin embargo, esta indemnización también va aunado de las mejorías que se le puede dar a la persona que ha generado o que ha recibido, mejor dicho, estas torturas. En los territorios también se debe de prohibir que
que hayan cierto tipo de costumbres o tratos crueles, ¿verdad? Sobre las personas. Y también para esto entonces la comisión, o mejor dicho la convención, ha creado una comisión, un comité para constituir a esta convención, la cual es cambiable periódicamente y que tiene 10 miembros que tienen que ser muy íntegros, tienen también que ser expertos en derechos humanos para que puedan defender a las personas y que conozcan con base legal lo que están defendiendo y cómo podrían aplicar estas penas. También tienen que tener mucha integridad moral. En esta integridad moral, recordemos que la integridad es hacer las cosas correctas ante la sociedad y ante nuestras buenas costumbres, aunque nadie nos vea. Entonces ellos tienen que demostrar tener esa integridad moral, así como en la parte académica tener esta educación en derechos humanos, esta expertise en derechos humanos, para que puedan legislar correctamente. El comité está formado siempre por estos 10 personas, en las cuales cuando alguien muere o cuando alguien renuncia, porque puede suceder que alguien renuncie, las presiones son grandes y entonces el mismo Estado miembro es el que va a proponer a otra persona que tenga la misma o mayor honorabilidad e integridad, y también que tenga la preparación específica en derechos humanos, para que venga a optar al cargo que tenía el predecesor. Y ellos representan entonces ante la convención toda la conducción en la cual se van a hacer estos tratamientos de casos de tratos crueles e inhumanos hacia las personas. El secretario general de las Naciones Unidas es el que dicta y el que lleva a cabo las ayudas memorias para todos los miembros, y que se le lleva una secuencia de cómo se va desarrollando esta convención. Y también la convención tiene la duración de un año, cada año entonces están rotando los puestos, y la idea es que todos los miembros lleguen al momento en el cual también tengan que liderar esta convención y que tengan la oportunidad de poder generar algún procedimiento o mecanismo para mejorar todas estas circunstancias que les he venido platicando. En Honduras existe una ley sobre el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Es mediante el decreto 136/2008 que se realiza esta ley, y también el propósito de ella fue determinar, en el marco técnico institucional y del presupuesto disponible, que se busquen los mecanismos para hacer más fácil este proceso de legislación a los tratos crueles e inhumanos y degradantes hacia las personas. Y también esta ley va bastante alineada con la convención, con todos los preceptos que dice la convención. Entonces, aquí Honduras viene a ser, aparte de un Estado miembro, viene a ser un Estado legislador en base a esta ley del decreto 136/2008, que es una ley que específicamente se define ante los tratos crueles e inhumanos, y también genera un protocolo para que este protocolo diga como las formas de proceder en cada uno de los casos mediante el decreto 374/2005. Y de acuerdo a lo establecido aquí, el protocolo facultativo también es relacionado a la convención, y también se trata de justamente los tratos inhumanos y crueles, y también de todo daño que se pueda causar a la persona. Daño degradante y que se agrava cuando esta persona está en estado de vulnerabilidad, y de todas las formas posibles que puede decir el Código Penal hondureño. Y también esta ley alineada a la convención se hace para fortalecer la institucionalidad y también para generar mayores casos de detección de tortura y también de detención de las personas causantes de esta tortura y acusados. Pero todo esto tiene que ser demostrable a través de los medios de verificación o pruebas para poder generar una pena específica. Y cuando es un grado de vulnerabilidad, entonces se le pone una pena adicional a lo que ya está estipulado. Nosotros tomamos como
daños crueles y degradantes, todo aquello que afecte a la persona como tal. Porque nosotros debemos de vivir en una libertad ambulatoria y una libertad sexual, y también desarrollarnos de forma adecuada. En el artículo 214 de esta ley se habla del trato degradante. Y el trato degradante es un atentado a la integridad de nosotros, a la integridad moral, a la integridad física, a todas las formas que nos puedan afectar, y está penado de 1 a 2 años, siempre que haya esta condena, que no haya vulnerabilidad o que no haya mayor agravante. Cuando se agrava, entonces se aumenta la pena en 1/3, y esto quiere decir que va de 2 años a 2 años 8 meses. Y también habla sobre la amenaza de obtener alguna confesión, o sea, que no se obliguen a través de un acto intimidatorio, a través de una amenaza, que nosotros podamos incluso autoculparnos o confesar sobre otra persona, o algo que realmente no estaríamos dispuestos a hacerlo si no nos están obligando, si no nos están coaccionando. Entonces, esta pena para el causante, para el que está provocando esto, puede generar entre 3 y 6 años, y también el no poder desarrollarse en el doble de tiempo que ha generado la pena. Asimismo, específicamente la tortura se puede hacer de persona a persona común, y también se puede hacer de empleado y funcionario público a través de su cargo. También puede ser de un superior inmediato a un subalterno. Entonces, obliga a alguien a obtener confesión o información de cualquier otra persona que se sospeche que está haciendo algún tipo de irregularidades. Sospecha, no se ha comprobado. Entonces, a través de la intimidación se hace cierto tipo de procedimientos discriminatorios para que se ocasione un sufrimiento a esta persona que queremos que declare, o que se quiere que se declare, o que confiese algo que posiblemente sepa o no sepa, ¿verdad? De acuerdo a las facultades de su conocimiento, y de acuerdo también a el trato que se le está dando. Esto sí también tiene pena, y también se castiga aproximadamente con 6 a 10 años, pero con la inhabilitación, o sea, con la no poder desarrollarse como se debiera, una inhabilitación absoluta de 15 a 20 años. Luego tenemos los tratos crueles e inhumanos, degradantes, que provocan los funcionarios y empleados públicos. Sucede cuando un funcionario y empleado público, de alguna forma, dentro de su cargo, afecta o minimiza a otra persona. En cuanto a la integridad física, la integridad moral, las buenas costumbres de esta persona, y esta genera de alguna forma algún dolor o algún sufrimiento, o alguna forma en la cual se siente minimizada y discriminada. Entonces, aquí también es penado, y la pena de 3 a 6 años, y con la inhabilitación absolutoria de 10 a 15 años como empleado o funcionario público. Y finalmente, los concursos. Esto es que todas las penas descritas anteriormente se deben imponer sin menoscabo a las penas que corresponden a otro tipo de delitos, contra la vida, contra la integridad corporal, la salud, ya sea física y mental, la libertad ambulatoria, la libertad sexual, y que esta persona o tenga bienes, y estos bienes también se vean afectados. O sea, se vuelva víctima de todos los malos tratos, no solo por daños crueles, por daños inhumanos, sino que por otro tipo de delitos que se le puedan hacer por él o por un tercero. Entonces a esto se le llama concurso. Gracias por su atención.